Gracias, señora Onosti. Bien, al menos para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra ahora el señor González Felipe, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, por un espacio máximo de 10 minutos. Pues gracias, presidenta. Nos presenta Vox hoy aquí una moción, permítanme llamarla escoba, que recoge muchos de los temas educativos que están presentes en el debate social: la libertad de elección, Escolae, los textos utilizados, el adoctrinamiento sectario, el control ideológico de la escuela, la participación de los padres. Quizá por esa acumulación de cuestiones hemos querido presentar esta enmienda, que parece que no se nos va a aceptar, para dejar claro no solo lo que debatimos, que también, sino en lo que estamos de acuerdo y en lo que no. Dedicaré poco tiempo al primer punto de la moción. Lo he dicho aquí pues 1000 veces: la capacidad de los padres y madres para decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas es un derecho humano básico y reconocido. El no reconocer la demanda social como factor de primer nivel en la planificación del sistema educativo o llegar a un acuerdo de gobierno político para eliminar de forma progresiva la red concertada y de forma radical la escuela diferenciada es atentar contra ese derecho e intentar convertir la escuela en un agente de creación de una sociedad de pensamiento único. Para ello, la LOMLOE nos dibuja un nuevo escenario que pretende un modelo educativo único, no público, porque público es la escuela sostenida con fondos públicos, toda, sino estatal. Las personas no tienen derecho a la educación, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino al inventado derecho a la educación pública. ¿Qué supone esto? Que la garantía del derecho a la educación, competencia de los poderes públicos, solo puede realizarse en plazas de titularidad pública, por lo que los centros concertados tendrán un carácter subsidiario y tenderán a desaparecer cuando existan las plazas públicas suficientes, como reflejaba aquella conocida enmienda 962 de Podemos a la LOMLOE, aceptada, por supuesto. Podría seguir dando más razones, pero creo que estas son suficientes para votar a favor del primer punto de la moción, si es que Vox nos permite votar por puntos. En cuanto al punto 2 de la moción, hemos presentado una enmienda para convertirlo en 2 subpuntos. El primero referido a Escolae y el segundo a los libros de texto. El gran problema de Escolae, lo he dicho más de una vez aquí, es que es un programa que no está hecho por educadores, está hecho por activistas. Por ello refleja una concepción de la familia, de la persona, del desarrollo de su identidad y su orientación sexual que da lugar a una construcción social y moral que podría resultar controvertida, cuando no ampliamente rechazada, lo he comentado muchas veces, por una parte de la sociedad y que además está bastante alejada de cualquier concepción científica. Y quiero insistir en una idea que hemos repetido desde UPN muchísimas veces. Para nada, pero para nada, se discute la necesidad de trabajar en la escuela por la igualdad, por el respeto y la aceptación de las diferencias, por la convivencia y por el desarrollo de la afectividad y la sexualidad. No cuestionamos para nada el fin, cuestionamos el medio. No se puede trabajar por un objetivo tan compartido y necesario como es la igualdad desde un programa que ha suscitado el rechazo de una gran parte de la comunidad educativa, que ha sido impuesto a los centros de forma global, desde la introducción hasta la última de sus actividades, eliminando su autonomía para trabajar la igualdad, la prevención de la violencia y la afectividad en función de las necesidades de cada centro. Y quiero recordar que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a través de la resolución 45-2020, anuló la implantación del programa Escolae por defecto de forma, señora Onosti, dijimos aquí que era una oportunidad única para empezar de nuevo, aprovechar una estructura pedagógica ya construida, mantener todo aquello que se considera provechoso para avanzar en la coeducación y en la educación afectiva y sexual, intentar consensuar aquellas cuestiones que pudieran causar controversia o rechazo social, despojarlo de ese activismo social y dotarlo de un carácter educativo del que en muchas partes carece, digan lo que digan los impulsores, y generar un espacio para que cada centro, cada comunidad educativa pudiera construir su propio plan de coeducación. Bueno, empezaron de nuevo, sí, y tengo que reconocerles que el Decreto Foral 72/2021 amplió de 4 a 8 las ideas organizadoras del Escolae original en ámbitos como el lenguaje y la prevención de todo tipo de violencias contra las mujeres y niñas, aspectos que, por supuesto, deben de ser prioritarios. Y en su artículo 5, el artículo 5 de ese decreto, planteó como obligatorio la realización de un plan de identidad coeducadora para cada centro educativo, cuestión
que desde UPN siempre hemos considerado necesaria y así lo impulsamos. Lo impulsamos poniendo en marcha un plan de igualdad en el año 2009 con un espacio temporal 2009-2011 que tenía exactamente el mismo objetivo. Ese plan debería ajustarse a lo que estableciera el propio Departamento de Educación para el periodo 2021-2023. Y ahí, señorías, otra vez vuelta la burra al trigo. En vez de propiciar que cada centro estableciese de forma participada, teniendo como marco las guías organizadoras del decreto 72, su propio plan de identidad coeducadora, a sus circunstancias y necesidades, publicaron la Orden Foral 92-21 y mantienen el programa Escolae como la concreción de dicho plan, convirtiéndolo en la referencia y marco obligatorio para todos los centros de Navarra. Por eso, porque se abre una nueva ventana de oportunidad con la necesidad de establecer un nuevo plan de coeducación, hemos introducido esta enmienda. El segundo punto, 2 bis, que proponemos en la enmienda va referido a un tema capital. Capital porque no hay mayor adoctrinamiento que reflejar un escenario social y político absolutamente alejado de la realidad. Es decir, utilizar la escuela para generar una realidad paralela, para desarrollar un ellos frente a un nosotros, a los que están hurtando nuestra identidad y nuestros derechos, aunque estos derechos sean ficticios. ¿Saben por qué? Porque se educa en el agravio constante y en el resentimiento, y esos objetivos deben de estar fuera de cualquier escuela que se considere democrática. Pues bien, el tema de los libros de texto que se usan en Navarra en algunas materias del modelo D ha sido ampliamente debatido. Se han hecho análisis, se han tomado medidas, ha habido sentencias judiciales, como la conocida 203-2021 del Tribunal Superior de Justicia, que dice respecto a una serie de textos utilizados en el sistema educativo navarro que están presentando contenidos referentes a la Comunidad Foral de Navarra totalmente distorsionadores de la realidad natural, histórica, jurídica, social, geográfica, política y que están vulnerando leyes como la Constitución, la LORAZNA o la propia ley educativa. Por tanto, esos textos incumplen la legalidad, son ilegales, porque lo dice el Tribunal Supremo en sentencia que es absolutamente firme. Pues bien, la llegada al Gobierno de Navarra de un cuadripartito nacionalista volvió a incluir esos textos ilegales en las etapas obligatorias de nuestro sistema educativo. En esa legislatura, tanto UPN como el propio PSN exigimos que se dejasen de utilizar esos textos y se corrigiesen sus disfunciones. Recuerdan aquello que decía el ahora consejero Jimeno. Jimeno rechaza las referencias de Euskal Herria en los libros de texto y exige al Gobierno su revisión para que respete la realidad institucional de Navarra. Pero claro, fue llegar al Gobierno, cambiar de opinión, de los libros de texto que distorsionaron la realidad institucional de Navarra nada se supo, a pesar de que existían evidencias de que se seguían utilizando tantas como que yo los compré y los traje a este Parlamento, creo que lo recordarán. Por eso presentamos una moción en la que incluimos, que es la misma que la que incluimos en este punto 2 bis de la moción de Vox, en la que pedíamos al Departamento, a través del Servicio de Inspección, que realizase una revisión de los textos utilizados en aquellas materias en las que se habían detectado los libros que el Tribunal Superior de Justicia había declarado como ilegales, para comprobar si los que se utilizaban en ese momento eran los legales, fueran ilegales, o no lo fueran, o fueran otros, se adaptaban tanto al currículo como a la realidad institucional de Navarra. Es curioso, esa moción se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, pero cuando pasado el plazo preguntamos sobre el citado estudio, se nos respondió que se había aprobado una nueva ley educativa, la LOMLOE, que el currículo iba a cambiar y que hacer un estudio sobre el currículo LOCE era inútil, es decir, ir por ir es tontería, como dice José Mota. Bueno, todo esto, y por todo esto, porque tememos que se siga ofreciendo en los centros navarros una realidad social y política de Navarra distorsionada, con objetivos claramente políticos, volvemos a pedir con esta enmienda a su moción, señora Anosti, que se realice este estudio durante el presente curso y pediremos, si así se confirma, la retirada de cualquier texto educativo que no cumpla con la legalidad vigente. Termino. Y en resumen, le decía antes, si tiene a bien poder votar por puntos, votaremos no al punto 3, porque nos remite, lamento decírselo, al famoso PIN parental, con el que no estamos de acuerdo en absoluto. Entre otras cosas, porque tenemos claro los mecanismos de participación de las familias en los centros a través de las APIMAs y de los consejos escolares, que es allí donde la comunidad educativa, profesorado, padres, alumnos, discuten y acuerdan tanto el proyecto educativo de centro como la programación general anual, en la que se incluyen las programaciones de las materias respectivas con sus planes de actividades curriculares y complementarias.
Esas actividades complementarias, que eran el objeto del famoso PIN, son obligatorias y evaluables. Se celebran en horario escolar y con el profesorado presente. No necesitan autorización de los padres ni de las madres. Está claro que los padres ni pueden ni deben restar oportunidades de aprendizaje y crecimiento, no dejando que sus hijos participen en actividades que hacen el resto de sus compañeros. Termino, como hemos dicho, votaremos sí al punto 1 de la moción y no al punto 3. Y si se acepta nuestra enmienda, que ya hemos visto que no se acepta, nos abstendremos en el punto 2. Muchas gracias.